Bueno, primero voy a explicar un poco el título del taller. El título del taller es "Si no lo puedo explicar, no lo entiendo". ¿Es verdad esta frase? Quiero contar una anécdota de Richard Feynman. Seguramente conocéis a Richard Feynman. Richard Feynman es premio Nobel de Física, murió hace pocos años. Cuenta que estaba dando una clase de física cuántica a alumnos en la universidad. Dice, lo expliqué por tercera vez y entonces lo entendí yo. Entonces yo creo que es muchas veces lo que nos ocurre muchas veces en clase, ¿no? Que vamos comprendiendo según vamos dando las clases muchas veces con las propias preguntas de los alumnos. Es decir, que hay diferentes niveles, yo creo, de comprensión, pero cuando hay una comprensión auténtica, a lo mejor nos podemos quedar con esta frase de Einstein, o por lo menos atribuida a Einstein, que dice, no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Es decir, a personas que no tengan realmente ningún conocimiento sobre el tema. Voy a contar un poquito cuál va a ser el índice, cuáles son de lo que voy a hablar un poquito en esta charla. Lo primero, hago una primera introducción en la cual voy a ver cómo aparece la competencia lingüística en el currículum del área de ciencias de la naturaleza. El apartado más grueso yo creo que es el lenguaje en la ciencia. ¿Qué significa el lenguaje en la ciencia? Lenguaje en la ciencia significa hablar ciencia. Con hablar ciencia quiero decir que es como hablar inglés o como hablar otro idioma, es decir, tenemos un lenguaje específico, lo que llamamos el lenguaje científico. Voy a hablar un poco del lenguaje oficial de la ciencia, es decir, el lenguaje que aparece en los artículos, en las publicaciones y en los libros de texto. ¿Qué intenta y qué significa este lenguaje? ¿Y qué relación tiene esto con lo que llamamos la naturaleza de la ciencia? Es decir, ¿qué es la ciencia y cómo se elabora la ciencia, para ver también cómo se enseña? Y terminaré diciendo estrategias que podemos utilizar en el aula para enseñar a hablar ciencia.